Hola, ¿qué tal? Grupo Emael, Dios les bendiga en este día lunes. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda cada uno de ustedes? En esta mañana compartí con ustedes una breve meditación en este día lunes para ustedes. Y les invito a oír la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes, versículo 17. En forma de introducción para lo que yo quiero comentarle a cada uno de ustedes. Primera de Reyes, capítulo 17, habla de Elías cuando perece la sequía. Dice la palabra de Dios: entonces Elías, tibista, que era de la moradora de Galá, hijo de Acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Hasta ahí nomás. Después seguimos, y qué bueno, ¿no?, que Dios ahí, cuando Dios le da una orden a Elías, ¿no?, para que se vaya, porque en ese lugar iba a haber una gran sequía, y le mandó que se vaya a una parte, ¿no?, donde los cuervos le iban a dar de comer de día y de noche. Dios usó a los cuervos para que Elías sea bendecido y para que la provisión de Dios llegue a su vida. Y en mis momentos de cristianismo, los primeros tiempos, hemos pasado con mi familia momentos así, momentos donde había escasez, momentos donde necesitamos que Dios haga algo por nosotros, y Dios hizo así como hizo con los cuervos, ¿no? Dios siempre usó a las personas para que nosotros seamos bendecidos, y lo que nosotros necesitamos en ese momento, Dios ya lo tenía preparado en algún lugar. Y eso sería con los cuervos, ¿no? Le llamaba pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y ahora sí quiero entrar en el pasaje que yo quiero compartir con ustedes en este momento. Seguimos en el capítulo 17. Versículo 8 dice: Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y muere allí. Aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de aquella ciudad, y aquí dice que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él dice que la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ellos como le dijo Elías, y comió él y ella y en sus casas muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué bueno es Dios, ¿no? Y yo en esta meditación le puse como título, pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar. No sé cómo está Dios en tu vida, en tu corazón, en qué lugar ocupa en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Pero este título dice, pon a Dios en primer lugar. Y decía la palabra primeramente en la introducción que hemos leído, dice que un gran hambre azotaba a Israel, a ese lugar. Y Dios le dijo al profeta Isaías que se vaya a Sarepta, que había una mujer que la iba a sustentar. Y Elías hizo caso a la voz de Dios y se fue a aquel lugar. Y en estos pasajes que hemos leído, en estos versículos, podemos ver tres cosas importantes que vienen bien para nuestra vida en este tiempo. Podemos ver, dice, en primer lugar, cuando surge una necesidad como surgió en aquel entonces ahí en Elías, la bendición tuya, la bendición de Elías, la provisión está en alguna parte. Y qué bueno, y es verdad, ¿no? Cuando surge una necesidad, cuando surge un problema, cuando surge algo en nuestra vida, en algún lugar está la bendición, en algún lugar está la provisión preparada que Dios tiene para nuestra vida, como lo tuvo para Elías en esta circunstancia. Amén. Entonces acordate, en primer lugar, cuando surge la necesidad, tu bendición, tu provisión está en alguna parte. Amén. En segundo lugar, podemos ver que Dios te va a sorprender con la gente que Dios va a usar para que vos seas bendecido. Porque a veces utiliza a personas que no conocemos, que normalmente no nos fijaríamos para que nosotros seamos bendecidos. Amén. La viuda en su miseria solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, decía la palabra de Dios. Pero eso dice que no fue un obstáculo para Dios. Él no necesita mucho para empezar y hacer algo grandioso. Lo único que Él requiere de nosotros, Él requiere un corazón dispuesto y que podamos decirnos y pensarnos también, podemos decir o pensar en este momento, ¿por qué a Elías no mandó a una familia con buen pasar, rica, a un hogar, en vez de esta viuda que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite? Podemos pensar, ¿no? Podemos decir eso. Yo decía cuando leí esta palabra, ¿por qué no mandó a una familia rica en vez de esta viuda que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite, ¿no? Y quiero decirte, porque tal familia no necesitaba ese milagro, pero la viuda sí necesitaba ese milagro. Y cuando la obra de Dios tiene una necesidad, Él busca a alguien con una semilla y expande su fe, y tanto el dador como la obra de Dios son bendecidos. Tercero que te quiero compartir también, dice la palabra que tus malos momentos son muchas veces los momentos oportunos de Dios. Acordate de esta reflexión. Tus malos momentos son muchas veces momentos oportunos de Dios. Esta viuda estaba pasando por momentos malos, pero fue el momento oportuno para Dios en aquellas circunstancias y también para Elías.
Este milagro tuvo lugar en medio de una situación de hambre, de hambruna, una situación económica. Y Dios se mueve con lo que podríamos decir en tu peor momento. La mujer no le quedaba más que una comida y después dice que se iba a dejar morir con su hijo. Y no hay nada más triste, ¿no?, que eso. Pero dice que la viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Y comió ella y su hijo durante muchos días. Y no escaseó la harina de la tinaja y el aceite de la vasija. Dice que menguó. La clave para el milagro las encontramos en la palabra de Elías, que le dice: no tenga temor. Háceme con ello primero una pequeña torta cocida. Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Dios siempre te va a sustentar. Dios siempre tiene provisiones para nosotros en este tiempo. La harina no va a faltar. El aceite no va a menguar. Dios siempre va a utilizar a alguien para que tú seas bendecido. Más en estos tiempos que estamos pasando de cuarentena. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Hemos pasado con mi esposa, mi familia, momentos con necesidad, sí. Pero gracias a Dios que Dios utilizó a personas, a hermanos, para que nosotros seamos bendecidos y vivimos la mano de Dios. Y Dios nos sigue sorprendiendo en este tiempo. Te aliento en este tiempo que sigas confiándose en Dios, que no desmayes, que sigas fortaleciendo en el Señor y que pongas a Dios en el primer lugar de tu vida, de tu corazón y de tu familia. La palabra en este día que te quiero decir: no temas, no temas lo que hoy pueda estar pasando. No temas, solamente pon a Dios en primer lugar de tu vida, en tu hogar, en tu corazón, y Él suplirá las necesidades que hay en tu vida. En esta mañana, que Dios te bendiga mucho, grupo de Ismael. Me alegro por lo que están haciendo, por los devocionales, y sigan así, en esa actitud de bendecir a mucha gente que necesitan de una palabra de aliento, de una palabra de fortaleza. Dios te bendiga.